Bueno, buenos días a su podcast de Arte, Ciencia y Tecnología. Les habla Sergio Núñez. En el día de hoy estaremos tratando diferentes temas que vimos durante todo el semestre, temas que nos llamaron la atención, que nos impactaron a cada uno en cierta medida y vamos a tratar de encontrar la relación entre cada uno de ellos, no solo en la temática vista como tal, sino en cómo lo vivimos cada día y cómo estamos relacionados cada uno de nosotros con estos temas. El día de hoy estoy acompañado de tres compañeros. Mateo, me Hola, gustaría que ¿cómo van? presentara. Hola, soy Nicolás Mateo y Cortés. pues mi compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por último, pero no menos importante, Joel Rodríguez. Buenas tardes. Para comenzar me gustaría que Mateo nos comenzara a hablar un poco del tema que más le gustó, que más le impactó y las vivencias que ha tenido con él. Pues a lo largo del semestre me pareció muy chévere todas las dinámicas de la clase, el profesor lo ha hecho bastante entretenido, pero pues de los temas con los que más me sentí identificado fue con estos del tercer tercio, sobre todo con la radio, porque es un medio que uso constantemente en mi día a día y pues es una fiel compañera en mis recorridos cuando estábamos en la normalidad en la universidad, era una fiel compañera en los recorridos, en la vuelta a casa, también incluso en las trasnochadas de hacer trabajos y esto. Entonces siempre ha sido ahí una compañía. Me ha servido bastante para mantenerme informado y entretenido con música, con humor, con noticias. Ha sido muy, muy chévere. Y pues ya el hecho de con la clase enterarme cómo se usaba en un principio para las guerras, para las comunicaciones, para dar mensajes de auxilio, como lo fue con lo del Titanic, fue bastante interesante porque pues yo lo escuchaba así como, pues sí, como algo que tenía día a día, pero no, que no conocía como de dónde venía, de dónde, qué había pasado antes con eso. Y fue bastante chévere enterarme y también en el contexto de Colombia fue bastante gratificante saber que fue un medio tan importante con lo de Radio Sustatensa, fue un medio importante para la educación en el campo colombiano y eso me pareció muy interesante. No Hoy en día se sé, está viendo esto, ¿no? Lo de la educación por radio, se está volviendo Sí, a ver en la cuarentena. Sí, sí, se está volviendo a implementar porque pues no todos tienen acceso a internet ya, de una clase por Zoom a una clase por Teams. sí, no exactamente eso era lo tengo, que ¿Cómo les quería encanta? tocar con mis compañeros. Bueno, yo soy de Casanare y pues aquí hay muchas zonas rurales. Mis compañeros, bueno, personas que conozco han tomado clases por medio del celular y cartillas. O sea, retomando nuevamente eso que se hizo en la radio Sotatensa, está dando gran evolución en cuanto a la educación, justo en estos momentos donde el contacto se vuelve algo difícil. Pero vea que ahora que lo menciona, yo también he visto eso en la ciudad. Digamos, una tía que es profesora hace eso con sus estudiantes. Manda cartillas, manda audios, poco Sí, a poco sí, los va sí, claro, enseñando. o sea, eso me parece que la radio fue como un pilar base para que hoy en día podamos manejar más fácilmente todos los medios, e incluso la misma radio, pero ya de una manera más acorde. Me Sin sí, parece es embargo, que que muchachos, yo les quiero preguntar, o sea, en un principio se supone que era basado en radio y una cartilla. Hoy en día se hace más o menos en redes sociales, vía WhatsApp, Facebook o Twitter, se genera la información y los estudiantes, por así decirlo, la reciben. ¿Creen ustedes que tienen algún símil con lo que se hacía antes? sí, claro, pues lo que decía mi compañero Mateo es que la radio yo creo que fue el pilar para todo, ¿no? La radio fue el pilar para poder unir a las personas, para que nosotros podamos estar informados al instante de todo lo que está pasando. Entonces, más que un símil, yo diría que es como una relación histórica entre lo que está pasando hoy en día y el radio. Sin la radio no podría existir pues, lo que vivimos hoy en día y la forma en que nos comunicamos. sí, claro, es como la mamá de Sí, todo claro. lo que, todas las redes que utilizamos hoy en día. Es como Bueno, el principio. y ahí me Sí. lleva la pregunta, ¿qué diferencia hay entre la radio y las redes sociales? O sea, según lo entiendo, la radio es más fácil en cuanto a usted prende el radio y escucha, mientras que las redes sociales tienes que tener buena cobertura, tienes que tener internet y no es tan fácil visualizarlo respecto al tamaño de la pantalla a escucharlo frente a una radio. O sea, ¿qué lo hace más factible? Radio Sí, es vamos. como qué decirlo yo, como el arroz. La radio es como el arroz. Está en todo lado y todos lo consumimos y todos podemos hacerlo, cualquier persona. Entonces por eso la radio es como más igualitaria, diría yo, más Sí, equitativa. Bueno, y ya que dice Incluso igualitaria y equitativa,
pregunto yo, ¿la radio tiene algún punto de vista o todos la perciben de la misma forma? O sea, haciendo una comparación respecto a la relatividad, como lo vimos en el semestre, que todo dependía del observador. Entonces, pregunto, ¿tiene algún punto en común? Sí, claro, pues cada uno ve sus cosas distintas, ¿no? Pues, opino yo, Sí, a mí cada uno percibe distinto todo. Exacto, ahí es claro, a mí me parece, donde digo, pues si cada uno percibe las cosas distintas, la radio, las redes sociales y esto sí ayuda a la educación. Se supone que un profesor lo que hace es generar información que el estudiante percibe para aceptarla. Sirve de alguna forma que esa información que él da sea percibida de diferentes formas. yo lo veo diferente, o sea, la información que da un profesor es una y ya, porque le está enseñando en cuanto a algo. Yo veo la relatividad más en cuanto al tema informativo, en temas que pueden generar polémica en noticieros y esto, porque pues la radio así como llega a todos lados, entonces pues le da la percepción de una persona, se empieza nomás desde donde lo está escuchando. Una persona puede estar escuchando exactamente la misma emisora en su finca como la puede estar escuchando una persona acá en un trancón de Bogotá, en su carro, en un bus, en su oficina, en su casa. Entonces, pues eso lo pienso más en cuanto a los noticieros, pero en cuanto a lo que es educación, pues depende de la materia que esté dando el profesor, va a ser uno solo. O sea, el agua moja y es así porque el profesor me enseñó. Entonces, pues eso lo veo por ese lado. Pero en cuanto a los noticieros, sí puede haber polémica. Alguien que estaba viviendo cómodamente no va a recibir de la misma manera una noticia como alguien que está viviendo una vida difícil, va a verla con puntos de vista totalmente diferentes. Exacto. Sí, Bueno, y claro. siguiendo con los caminos de la evolución de los medios de comunicación, otra y de las narrativas sobre todo, otra cosa que estamos viendo muy en día y que tocamos durante nuestro semestre ya al final fue la narrativa transmedia. Para mí fue una de las cosas que más me gustó, que me pareció más chévere. Todos hemos estado acostumbrados a ver narrativa transmedia y yo no sabía cómo se llamaba hasta que por fin lo pude ver en el curso. Y me parece pues el futuro de todas las narrativas, ya que permite pues contar no solo una historia, sino múltiples historias al mismo tiempo. Acá también podríamos ver un poco la relatividad de la que nos habla Joel desde este punto de vista, ¿no? Que estamos viendo múltiples historias o pues, estamos viendo una historia con muchos finales haciendo uso de la narrativa transmedia. O más común, vemos una historia desde muchos puntos de vista, como por lo menos en el caso de películas muy famosas como lo son Star Wars, donde no solo está la película, o bueno, las películas, y los spin-offs y todas las precuelas y secuelas de la historia, sino también podemos seguir la historia mediante cómics, mediante novelas gráficas, mediante videojuegos, en donde ya la persona, el oyente o el espectador o como quieran llamarlo, ya se puede meter un poco más en la historia y ya por eso vemos que la gente se vuelve súper fan de estas franquicias de películas como lo son Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Game of Thrones, todo esto. Bueno, ya que lo menciona nuestro compañero Sergio, a mí me parece que la narrativa transmedia se relaciona mucho con el tiempo isotrópico que nos muestra Borges en sus lecturas, ya que, pues, según el medio donde tú percibas la información, te genera cierto punto de vista. Entonces, como que no es lo mismo que tú estés viendo, escuchando, a que tú lo estés leyendo. Entonces, como que dependiendo del medio, tú vas a llegar a cierta información, a percibir cierta información y tener cierto carácter frente a cierta información. Sí, vea que sí Sí, lo estaba pensando anteriormente con respecto sobre todo a los pregoneros de Medellín, que uno ve con una cara más amable las historias de esta gente que les ha tocado pues duro en la vida y que aún así lo enfrentan de una manera feliz, hacen su trabajo de manera feliz, lo llevan a cabo de una manera diferente, o sea, tratan de resaltar. Y anteriormente le estaba comentando a mis compañeros acerca de que eso lo hace volver a uno más humano, esta forma de la narración, porque pero, lo hace meter a uno más en la historia. En cambio, esta uno narración da más empatía, ¿no? Sí, O es lo que exacto. quiere decir. Sí, O sea, que exacto, si da más usted empatía. hubiera leído la historia, no sé, de la señora de las gelatinas, no hubiera sentido tanta empatía. Sí, Exacto, porque exacto. uno está acostumbrado sobre todo en el periodismo colombiano, está acostumbrado a ver todo con un amarillismo, a que te da tanto de mostrarlo de una forma muy cruel, cosa de que a uno le dé pesar, pero que al fin y al cabo uno termina volviéndose crudo y volviéndose insensible y ya le da igual la historia de los demás.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, Sí, es estas verdad. historias permiten que uno se meta como mucho más en la historia y que le genere mucha más empatía y mucho más sentimiento, ¿no? Esta forma de contar historias. Obviamente, pues la narrativa tradicional, como lo son los libros y las novelas gráficas, que ya están volviendo muy tradicionales, pues hay unas que logran a uno tocarle bastantes fibras, ¿no? Que logran que usted se meta mucho en la historia y reflexione, pero esta forma de contar la historia, que usted, o sea, pueda ser parte, pueda usted avanzar a su ritmo, pueda tener diferentes puntos de vista desde diferentes ángulos, lo hace a uno que meterse demasiado en la historia, como si en realidad usted la estuviera viviendo. Entonces, me parece muy chévere este nuevo tipo de historia, pues por eso me gustó. Yo diría que es uno de los temas más chéveres que vi durante el semestre. Nicolás, ¿qué tema le gustó? ¿Qué nos gustaría compartir? Pues, ahora que lo mencionaron, fue compañero Joel, la relatividad. Yo siento que ese fue uno de los temas más atrayentes del semestre, ¿no les parece? Digamos, cuando usted le dice que no queda tener un tiempo fijo, nada de eso. A mí me llamó mucho la atención. Digamos, en el ejercicio que hicimos de detective recientemente, no sé ustedes, la ruta que yo escogí era muy diferente a las demás. En mi caso fue la historia de la infidelidad y creo que mi compañero Sergio fue otra historia. Y Sí, todo lo la mía. que llevó a esa desenlace, a la muerte del candidato, era muy Sí, diferente. y pues me parece muy interesante haciéndolo en comparación al amarillismo que nombró nuestro compañero Mateo Linares, frente a que las noticias hoy en día lo que nos hace es, de cierto modo, posicionarnos frente a un hecho de una forma en que percibamos las cosas negativamente o desde un cierto punto de vista. Sin embargo, todos partimos de ahí y haciendo una comparación con lo que acaba de decir Nicolás, cada uno tiene el rumbo de cómo capta esa información. Incluso el otro Sí, día, ya que claro. volvimos a ese tema, me causó bastante gracia el tema de Caracol, mostrando a unos niños como supuestamente habían hecho su propio computador. Uy, Yo eso fue cuando, censurable. yo, Sí, yo sí, cuando sí. escuché, incluso yo no estaba viendo, yo estaba haciendo trabajos, yo cuando escuché la noticia, yo dije, "Uy, esto está como interesante". Cuando veo la noticia ya me siento frente al televisor a ver qué era lo que iban a contar, veo eso me parece como una falta de respeto, yo no sabía si sentir risa o enojo, pero se sentía una vaina como incomodísima ver eso, que ellos nombraban como una noticia importante, era Exacto, sin molesto. embargo, todos los colombianos nos situaron frente a una noticia donde queríamos decir como no, tan chévere, ingenioso. Sin embargo, ahí es donde entra el carácter de la persona a ver cómo se realiza esa noticia en su interior, cómo se Y desarrolla es Sí, relativo. claro. y A qué fin todos le se nos quiere dar. desarrolla distinto. Sí, exacto. Pudo haber gente que le pareció una noticia súper buena y haya dicho, ah, tan lindos los niños, De superación. como, como se están superando ellos mismos. Y pues, la verdad no. Pues nuestra opinión, ¿no? Pues, sí, ya depende de opiniones de cada uno. Y hablando también del tema de la relatividad, a mí me gustó cómo lo abordamos en la clase, porque pues uno está acostumbrado que escuchaba la relatividad y mejor dicho se escondía y se le hacía un 8 en la cabeza porque pues de una vez piensa, o por lo menos en el caso de nosotros que estudiamos ingeniería, de una vez piensa desde la parte física, ¿no? De cómo lo define, de cómo los tiempos no son los mismos, de todo el trabajo que hizo Einstein con la relatividad general y pues trata uno de entenderlo desde esta forma y trata de pensar que eso es algo que no le incumbe mucho en la vida, así que no lo va a entender. Pero viéndolo desde el punto de vista que lo tratamos Era clase. en la clase, en cómo lo tratamos desde la narración, desde cómo pueden haber distintos finales, de pueden haber muchas cosas pasando al mismo tiempo, pues se hace un poco como más, ¿cómo decirlo? Como más, ¿Llevadero? sí, más llevadero. Se hace mucho más llevadero y lo puede uno ver que no es algo de lo que uno tiene que estar alejado, sino que es algo que está presente y que toca acostumbrarse a ello, ¿no? Yo, él, no sé, quiera. ¿Qué tema le gustaría compartirnos? Algo que me impactó mucho fue la parte de los tiempos, o sea, saber que no existe el presente, que el futuro es incierto, que el justo Pero eso lo ahora. trabajamos con Borges, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la lectura donde nos dividían el tiempo según la distancia me pareció muy interesante. No sé qué comparativa pueden ustedes llegar a relacionar con eso. Donde el profesor nos mencionaba que según, en vagas palabras, ¿Ese no era una montaña? este es más cerca Que exacto, arriba era más tiempo y abajo era menos tiempo. Creo que era así. exacto.
Ah, sí, Exacto. pues los que les mencionaba, ¿no? O sea, si me tratan de explicar eso desde el punto físico con ecuaciones de relatividad y de física cuántica y de todo eso, pues Chao. no se hace uno ocho en la cabeza y no logra nada, pero desde ese punto de vista, desde como una narración que está pasando, que el tiempo del señor que está en la montaña y el tiempo que está abajo de la montaña es distinto, pues lo que les decía, ¿no? Es como mucho más llevadero, como más masticable para uno. Sí, Pues, Ya incluso, que sí. su merced dice la palabra masticable, me parece que el curso de arte es muy interesante respecto a la divulgación científica que se tiene, ¿sí? Pese a que hemos visto arte, cine, bueno, su merced ya saben, en el fondo siempre nos han inculcado ciencia pero en palabras muy cotidianas. estamos hablando de la relatividad del tiempo y a mí me parece interesante ver cómo el tiempo se pasa en distintas sensaciones ahorita que uno está encerrado, porque en mi caso, por ejemplo, yo me demoraba 2 horas en transportarme a la universidad, incluso a veces más. Y es interesante ver cómo a uno esas 2 horas acá en la casa se le pasan volando, que uno acaba las clases y uno dice, bueno, voy a descansar un momentico y uno abre los ojos y ya, o Sí, abre los ojos a las o se 8 de la despista y noche. ya ¿A está en la dormir? noche, sí, ya incluso se le va el tiempo. Y ya dice, ya no hice Y en nada cambio hoy. uno en el bus, ¿Ya que? exacto. Ya mañana En cambio uno en el desde bus, temprano me le pongo a trabajar. en cambio en el Qué gran bus, en el mentira. bus uno se le hacía eterno, en el bus uno se le hacía eterno el tema de andar ahí, espere y espere, trancón, arranque y pare Sí, y eso. exacto. En los huecos igual, porque uno estaba como acostumbrado a esperar, o sea, almorzaba y si no tenía nada que hacer se sentaba a esperar y se hacía a veces eterno, a veces cortico el tiempo, dependiendo de la actividad que siguiera, pasaba, pero acá en la casa uno se le pasa volando todo el tiempo. No, y a No mí está, otra cosa que me ha pasado es, por ejemplo, creer que ahorita porque tengo más tiempo voy a hacer mil cosas y no. Qué mentira. Y sí, o sea, como que usted se da cuenta que pasa todo demasiado rápido. A mí la cuarentena, pues sí, como todos, pues me está afectando, ¿no? Y ya uno empieza a aburrirse, pero a pesar de eso se me está pasando muy rápido. Los días se me pasan muy rápido a mí, no sé si a ustedes le pasan lo Uy, sí, a mismo. mí también. Yo sí, Los siento días se que no pasan y rinde. pasan y pasan y pasan. Yo me doy cuenta, empezamos lunes y al rato ya estamos en viernes y ya hice todo lo que había que hacer y todo, y se me está pasando muy rápido. Entonces ahí podemos ver no sí. solo ese otro punto, ¿no? Que queríamos tocar, que es como los temas que vimos en la clase, pues se puede ver cotidianamente, ¿no? Pero Sí, miren, no sé si se dieron cuenta, pero esta clase nos impactó, ¿no? Como que cada uno se Sí, llevó algo. bastante. cada uno se lleva algo. Es lo En esta importante. cuarentena como que se ha notado más. Sí. Sí, vea que sí, incluso por lo menos en mi caso con el tema de la novela gráfica y con el tema de los podcasts, por lo menos en la novela gráfica la demora fue que acordarme de uno que hace muchos años me habían contado, que es Mouse, que pues no lo he leído, lo compré, lo pedí para leerlo cuando esté en vacaciones y aprovecharlo, pues porque me llama mucho la atención y pues lo poco que escuché en la exposición de la vez pasada, porque incluso tengo que admitir porque me quité los audífonos para no escucharlo porque pues lo pensaba leer, después no quería que me arruinaran la historia de Mouse, pero pues me tiene bastante intrigado esa, incluso compré otra de otro libro que había leído anteriormente de Mario Mendoza que se llama Satanás, que hace poco sacó su novela gráfica, pero Ush, es re una bueno. forma en la que, sí, es una forma en la que Se lo la clase recomiendo. como que lo impacta a uno, sí. Y también con el tema de los podcasts, también me he pegado bastante a Spotify, que antes lo escuchaba únicamente para escuchar música, escuchar música. Ahora también me pongo a buscar podcasts de humor, de informativos, educativos. Es bastante interesante. El Me ha gustado podcast mucho. con Zafaera para poderlo escuchar en Spotify y no lo buscaba. Sí, O sea que podemos admitir que frente a la clase todos nos impactó de algún modo positivo, ayudándonos a buscar ciertos temas de nuestro interés que en cierto modo no sabíamos que lo teníamos. ¿Estamos de acuerdo en eso? sí, o que teníamos tal vez ocultos, ocupados pensando en números y en ingeniería. No, y lo que estamos hablando, como ver la parte bonita de la ciencia, la parte en que vemos que la ciencia está presente en todo lado y que no tiene que ser algo como lo que nos apartemos, ¿no? Que no escucha ciencia y dice, pues que ciencia es solo números y física Y qué feo, ¿no? química, y sí. En cambio acá vemos que no, que con ciencia se pueden hacer muchísimas cosas, por ejemplo las obras que vimos que se hacían con luz, las obras en movimiento, todo eso pues muy bonito, me pareció demasiado chévere.
por ejemplo, la otra parte que a mí me gustó mucho y que siempre me ha gustado es porque me ha gustado dibujar es la parte de la perspectiva, ¿no? Y de la simetría, que es algo que a uno le genera cierto placer, por así decirlo, ¿no? La simetría es muy, muy bonita y ver cómo se concebió eso desde las bases de la geometría, desde todo eso, pues me pareció bastante interesante. Llama la atención. Sí, exacto. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de acabar nuestra charla. Espero que les haya gustado. No sé si tienen algo para cerrar. Fue Por un mi placer. parte, me gustaría recomendar, no sé, o sea, pese a toda la investigación que hicimos en ART, recomendar canales como Dation Bolt, O Quantum Fracture o todos estos canales de divulgación científica que le ayudan a uno a ver la ciencia desde una forma mucho más sencilla, ¿no? exacto, Más exacto. comible. Creo que en el fondo de ART ese fue el único fin, mostrarnos la ciencia no tanto con números, sino con algo más convencional. De alguna forma impactarnos a todos, o sea, que nos llegue al fondo y que nos intrigue. Ya, o sea, desde nuestro punto de vista de ingenieros, pues pienso que es muy importante no apreciar lo que vamos a aplicar a futuro simplemente como reglas, leyes y teorías, sino como algo muy convencional, aferrarlo a lo natural, a lo convencional y a lo creíble. Bueno, entonces pues, fue un placer estar acá hablando con ustedes, como siempre. Espero que la pasen muy bien, que sigan llevando una cuarentena lo mejor posible. Que No se disfruten las queden vacaciones. quietos y que disfruten las vacaciones que ya se nos avecinan. Bueno, para todos los compañeros de AR, pues les Sí. deseo lo mismo, que les vaya muy bien, logren sus objetivos, que aprovechemos esta cuarentena, que lastimosamente está un poco obligada, pero tenemos que tratar de aprovecharla lo más posible. Sí, Listo. me parece que estoy agradecido con la clase porque encontramos diferentes formas de utilizar el internet también. Entonces, gracias. Entonces no podemos decir que no solo hablamos de las relaciones que encontramos, sino también damos un agradecimiento de corazón de la clase. Bueno, entonces estamos hablando, muchachos, que tengan una Adiós. excelente noche, excelente tarde o excelente día, de la hora que nos escuchen. Bye bye, Y señores. hasta luego. Que estén bien. Adiós, chicos.